sobre este detalle. El grabar con IGB una operación o una factura, digo, de una operación exonerada inafecta, realmente genera el nacimiento de la obligación tributaria. Es una interrogante que siempre los amigos se hacen en el mundo empresarial, ¿no? ¿Qué sucede? Está realizando una operación exonerada, está realizando una operación inafecta y por ahí, por un tema de error, de repente de la persona que te apoya en el tema de la emisión de los comprobantes, emite el tema del comprobante denominado factura, grabado con el 18% de IGB. Te das cuenta cuando ya estás cerrando la contabilidad, estás presentando la liquidación de impuesto a la zona, dices, pero a ver, esta operación está exonerada, esta operación está, digamos, inafecta. ¿Y cómo es posible que esté discriminado el tema del IGB en materia, pues, de la emisión del comprobante de pago? Entonces, básicamente, ¿qué hacer al respecto? Mucha gente dice, bueno, ya, como está la factura con el tema del IGB, bueno, se tiene que pagar. Otro dice, no, no debería hacerse. Llamas a la SUNAT te dice que tienes que pagarlo. Y esto ocurre en el tema, lo que también se llama, pues, los errores materiales, que ya hemos comentado, ¿no? A lo largo del programa. Por ejemplo, dice, no, el precio unitario era 50, por error le pusieron 500. No, no eran 1000 unidades, eran solamente 10 unidades. Entonces, la verdad, todos esos casos en errores involuntarios, errores, digámoslo, humanos, ocurren en la práctica, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la incidencia que tienen estos hechos en materia tributaria? Esa es la gran interrogante. ¿Qué hacer cuando estamos frente a estos casos? Naturalmente, pues, que te das cuenta, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cuál sería la postura? Llamas al contador, el contador te dice, sí, pues bueno, está dentro del reglamento comprobante de pago, que se debería hacer el tema, la declaración, básicamente los impuestos y todo el tema, ¿no? Entonces, a veces uno de repente podría, como empresario, pecar, decir, bueno, pues el contador me dijo así, el asesor me dice esto, entonces hay que verlo y grabar, pues, ¿no? Entonces, esa es la situación del día a día. Esa es la situación del día a día. Entonces, para ello, siempre yo he dicho, hay que analizar la normativa. Hay que aterrizar, y esto lo conversaba también en el curso que cerramos el día sábado, que a propósito fue muy, muy bonito para los amigos que tuvieron el curso. Hablábamos de las rentas, entonces hablábamos sobre la hipótesis de incidencia que siempre deberíamos revisar en materia tributaria para de una u otra forma poder presentar los descargos ante la administración tributaria cuando exista un error de esa magnitud. Entonces, siempre hay que revisar el tema de la hipótesis de incidencia, tanto para IGB como impuesto a la renta, que duda cabe en esa línea, básicamente, que deberíamos tener presente, ¿no? Deberíamos tener presente. Entonces, cuando uno analiza, ojo, cuando uno analiza el tema de la ley del IGB, temprano entraba una llamada de una persona que hacía la consulta, decía, lo que pasa es que yo recién aperturo mi empresa y estoy de alguna manera... los amigos de TikTok, por favor, me dejan un comentario ahí. No sé si está todo bien por ahí. A ver, me gustaría que me dejen un comentario por ahí si está todo ok. Estoy viendo un tema acá, pero me comentan si todo está ok. Entonces me llamaba, me decía, mira, yo me dedico a este servicio, me dedico a hacer este tipo de operaciones, la verdad no sé si mi contador me ha dicho esto que no es posible, que no calza dentro de la norma. Daniel, muchas gracias, muy amable, un abrazo, gracias, toque. Entonces me comentaba, entonces yo le decía, sí, a ver, cuando existen realmente operaciones que probablemente o acciones de un momento de repente que no calzan la norma, siempre hay que hacer los análisis pertinentes, ¿no? Siempre hay que hacer los análisis. Y en este caso, por ejemplo, que en concreto que estamos tratando en el programa, sobre el error de grabar una operación que no está grabada o que está inafecta, ¿no? Bueno, en primera instancia, analizando la figura de la hipótesis de incidencia, que en conclusión, gracias Fran, un abrazo, gracias por la confirmación, sobre este detalle, uno revisa que la normativa está allí. Por ello se llama hipótesis de incidencia, ¿no? Los supuestos que está establecido en la norma. Muy bien. En tanto esté dentro de la norma y en tanto nadie lo materialice, esa acción, ese supuesto de la norma, pues no pasa nada, ¿no? Pero está regulado, por ejemplo, en el artículo 1 de la ley del impuesto del IGB, por ejemplo, las operaciones grabadas. Y ese debería ser el
el punto de partida, de análisis, para decir si una operación realmente o un error, diría, de esta magnitud, como es el tema de grabar una operación, realmente calza dentro de supuestos. Ese es el tema en discusión. Claro, si uno revisa el reglamento de comprobante de pago, podría decir, sí, pues ahí nos dice que debe estar desglosado, y qué duda cabe que está desglosado el IGB. Correcto. Vladi, deja la consulta, por favor. No hay problema. Yo termino la exposición y les contesto. Con mucho gusto. Y ya saben que esa es la dinámica del tema del programa. Todas las personas que están en Facebook, están en YouTube y están en TikTok, dejen las consultas. Yo termino la ponencia y paso a responder preguntas. Esa es la dinámica, por favor, ¿ya? Bueno, entonces, el punto de partida debe ser ello, ¿no? Hipótesis de incidencia, materialización de la hipótesis de incidencia para que pueda, de alguna manera, analizar si realmente existe el nacimiento de la evasión tributaria. Y cuando revisas el artículo 1, pues, ¿qué encuentras? Encuentras los supuestos que, digamos, están grabados con el IGB. Entonces, revisando ello, dices, a ver, sí, según el apéndice 1.2 de la ley del IGB, dice que estas operaciones están fuera del alcance de la norma, unos que están exonerados, de repente por ahí una ley que está, inafectos, y por ahí por una ley especial están exonerados. Entonces, ¿cómo podríamos aterrizar en el supuesto que el error realmente material, involuntario, al emitir una factura grabado, solamente ese hecho, decir, bueno, pues me genera la obligación? Resulta muy descabellado. Yo siempre le he dicho, señores, siempre le he dicho y siempre me voy a, digámoslo, mantener en esa posición realmente. Porque si nosotros revisamos cuáles son los supuestos realmente del escenario que están grabados y revisas, dices, un error realmente de esa magnitud podría realmente nacer la obligación tributaria. Para que eso ocurra, para que la SUNAT pueda exigir realmente que se haga ese tipo de acciones, entonces tendría que modificar el tema de la normativa. Tiene que haber una norma de rango en ese sentido, ¿no? Porque no es posible que la SUNAT sustente un argumento, como yo siempre le he dicho, en ese sentido, ¿no? Pero claro, si llamas a la SUNAT y le dices, mira, tengo terror, dice, no problema, págalo el IGB en el mes de abril, ahorita ya acabo, se está declarando abril, y ya pues luego emite la nota de crédito. La nota de crédito es una formalidad para poder encontrar los débitos y los créditos que está regulado por el reglamento de comprobante de pago. Pero no podríamos extender el análisis a un supuesto básicamente que esté grabado con el simple hecho de decir que la factura contiene de manera desglosada el crédito. Mira lo que podría ocurrir en ese sentido. Es por eso es importante que conversar estos temas realmente para un poco discutir. Quizá por ahí alguna persona me pueda contradecir, pueda tener una posición, un análisis diferente, pero hay que siempre soy de la idea, cuando uno debate estos temas en materia tributaria y también con los auditores, ¿no? Porque se trata de criterios, señores. No se trata de repente de irse a rajatabla, ¿no? Sencillamente, cuando uno revisa la norma, dices, ¿cuál es el espíritu realmente de la norma? Y claro, la SUNAT siempre va a ir, o los auditores siempre van a ir, pues, pro impuestos, ¿no? Pero para eso están obviamente los asesores, que naturalmente, pues que duda cabe, tienen que ejercer la defensa. Y que no debería realmente, porque el Estado, si bien es cierto, el tema de la SUNAT es su brazo derecho del MEF o del Estado, pero es que es el conducto por donde llega el dinero, que es la recaudación, que duda cabe. Pero las personas que están en esta entidad deberían tener el tema de criterios para poder aplicar las normas. Y no simplemente porque la norma de repente, y esto ha pasado por si acaso, eh, yo he conversado con muchas personas que trabajan en esta unidad de SUNAT en varias dependencias y siempre les he preguntado, ¿no? ¿Cuál es el razonamiento en esa línea, ¿no? Y a veces cuando hay una contradicción, y es que eso es lo que ocurre realmente, por eso a veces yo siempre les he dicho, no soy partidario, no me gusta el sector público. No me gusta, a pesar que mi familia trabaja en el sector público, pero yo no, realmente no soy tan partidario. Porque ¿cuál es, por ejemplo, el razonamiento de SUNAT?
Imagínense que el auditor, el que está de repente con una auditoría de manera, digámoslo, parcial, ¿no? Tiene una posición, tiene un punto de vista del análisis de la norma, pero no concuerda con su jefe. Ahí viene el problema. ¿Cómo cierra entonces ese auditor el requerimiento? Él podría tener una posición, pero obviamente consulta a su superior, le dice, mira, no, la norma dice esto. Y cuando hay ese tema de contradicciones, ¿sabes qué es lo que me comentó este amigo de la Senada? Me dice, no, ¿sabes que no, nosotros no tenemos problema por eso. Simplemente vamos al ente máximo. Pero la maldad, entonces, que lo que hace que ocurra ahí, básicamente lo trasladan al contribuyente. Por un tema de discrepancia de posiciones, diría a nivel de la aplicación de la norma, entonces digan, eso no debería ocurrir. ¿Ah? Les estoy contando de buena fuente que me cuentan cuál es la figura en este sentido. ¿No? Imagínense que yo, desde el punto de vista he dicho, siempre me mantengo en ese tema. A ver, tengo por aquí, gracias a María, nuestra amigo miembro por acá nos acaba de enviar un abrazo. Gracias por esa colaboración. Bien, entonces, haciendo ese análisis extensivo de la norma o de manera sistemática, yo siempre he dicho y soy de la idea que debería aplicar el tema de criterios, siempre en beneficio del contribuyente. Pero no, la maldad es al contrario, realmente. Y por ello siempre digo que este es un problema a nivel de personas que trabajan en esta entidad. Entonces, mi posición es esto, señores. Si uno analiza de manera muy, digámoslo, rigurosa la norma, dice supuesto grabados que están básicamente, pero no dice en ninguna parte de la norma que un error del contribuyente podría conllevar al tema de grabado. Bueno, vamos a suponer en el hipotético caso que esa persona que emite el comprobante que está exonerado, esto inafecto, lo graba. ¿Qué pasaría con la persona que recibe ese comprobante realmente? ¿Podría utilizarlo como crédito fiscal? Mira, es que son casos bastante, digámoslo, discrepantes en ese sentido, ¿no? Y le voy a comentar algo. Hace buen tiempo nosotros recibimos una contabilidad en nuestro departamento y esta persona, empresa jurídica, venía grabando el tema de las operaciones con el tema del IGB. No obstante, estando exonerado del IGB. Todas las boletas se emitía grabados, todos, literalmente. Y cuando pasaban, saben que la boleta cuando se emite grabado, pues a nivel de la contabilidad se hace el tema del pago. ¿No? Nos llegó la auditoría, nada más ahí revisando la contabilidad, fuimos a SUNAT, la auditora revisa las operaciones, registro de ventas, declaraciones de PDT y dice, pero señor, ¿por qué has estado grabando el tema de las operaciones y ha venido de años trabajando con escenario? Ha venido de años. ¿Ha solicitado alguna, digámoslo, salida de la exoneración o a veces hay figuras que se puede hacerlo? No, no hay nada de eso. Entonces, ¿por qué ha estado grabándose el tema de las operaciones? Bueno, pues mi contable ha estado haciendo eso, ¿no? Entonces la pregunta era ahí, ¿y qué se puede hacer al respecto? Claro, porque imagínate, ¿te imaginas pagar ese IGB años de años que ha venido trabajando bajo esa modalidad, quizá por desconocimiento de la norma del área contable, de su contador, no lo había estado aplicando de manera correcta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros como defensa en ese momento conversamos, claro, con la auditoría y también con el cliente? Le dijimos, mira, la contabilidad ha venido así de esos años y la verdad es que hay que analizarlo. Tienes la oportunidad de solicitar la devolución, pero eso significa varios casos, por caso. Ahí aterriza el hecho, ¿no? Entonces, cuando una persona graba una operación no estando grabado o no estando dentro del contexto de la norma, entonces tiene la oportunidad de solicitar la devolución de esos pagos, porque no ha nacido la obligación tributaria para ese hecho realmente. Me dejo entender. Entonces, se puede solicitar la devolución, pero ¿qué duda cabe? Entonces, conversando con el cliente, dijimos, mira, puedes solicitar la devolución, son tanto de soles que vas a soltar, pero eso significa que la SUNAT, pues, probablemente te haga otra auditoría más rigurosa, porque ya sabes cómo está tu contabilidad. Si ya han estado grabando, sabe Dios qué hay más ahí para buscar. Entonces, ¿qué nos dijo el cliente? Ya, no, ya, mejor dejémoslo ahí, ya no hagamos nada.
Entonces, esto hace años, ¿no? Que pasó. Y claro, me trae a colación con clientes que siempre me llaman, me dicen, mira, ¿sabes qué? He hecho este tema y la verdad no sé qué hacer. Se ha grabado la operación. Entonces, uno tiene que analizar realmente. Le dice, pero a ver, no hay nacimiento de la evasión tributaria. Es que no hay realmente, no está dentro de los alcances descritos por las normas, tal como lo dice la hipótesis de incidencia. Entonces, ¿por qué deberíamos nosotros pagar el impuesto? No, no porque yo he llamado a la SUNAT me dice que debo pagar. Esa es otra cosa, señores.